Bueno, vamos a continuar con las enseñanzas de Jesucristo, pero durante el tiempo en que se oponían tanto a él que hasta mandaban especialmente para hacerle preguntas. Y vamos a ver lo que entre tanto él seguía diciendo, que es vigente hasta ahorita. Mateo 11, 28 al 30. Nos dice, 28 al 30 de Mateo 11, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros. Así es que, bueno, sabemos lo que es un yugo cuando vemos una yunta, bueno, en el campo o en alguna revista o libro. Y los yugos son con el propósito de que haya doble fuerza para hacer un mismo trabajo, o un trabajo que convenga a los participantes. Así es que Jesús menciona los yugos o las cargas que podemos aplicarnos por lo que Jesucristo está diciendo. Es la carga del pecado, la carga de las demandas excesivas de los religiosos o legalistas. Hay veces que alguien cae por allí y es una carga pesadísima, y esta es una de ellas. Otra es del pecado, otra es de las imposiciones de las religiones, y luego la tiranía de los gobernantes. Sabemos que los gobiernos son corruptos. Quisiera uno pensar de otra cosa, pero lo menos que podemos, o lo más que podemos hacer, es orar, que Dios tenga misericordia y que les dé sabiduría. En fin, la tiranía de los gobernantes es notable en cualquier país que escojan. La fatiga en la búsqueda de Dios, hay muchos que buscan a Dios, lo están buscando y no lo encuentran. Sin embargo, el asunto está en que uno no se deja encontrar por Dios, porque Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Y si andamos buscando a Jesucristo, Él nos anda buscando, los perdidos somos nosotros. Sin embargo, ya teniendo alguna noción de Jesucristo, habiendo nacido de nuevo, podemos ver muy claro los propósitos de Dios. No solo son hacernos hijos o hijas del reino. Hay muchas cosas que sobre la marcha de lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, a ver, vamos a ver si le voy a decir una pregunta que dice, ¿se las pongo o no se las pongo? Bueno, yo se las voy a decir a ver cómo anda. Así es que la fatiga de la búsqueda de Dios, las cargas que pone Jesucristo. Nosotros, ¿cuándo es que podemos encontrar a Dios? Bueno, ustedes no se han hallado con Dios, pero algún día se van a encontrar, y yo creo que esa experiencia es una de las más tempranas que tiene cualquier cristiano. Entonces le vamos a dejar esa pregunta allí.
El corazón que Dios busca es el que está perdido. Cuando el perdido se da cuenta de dónde está sacando Dios y cómo quiere o tiene un propósito diferente para uno, nace uno de nuevo. Y entonces cuando uno debe buscar a Dios toda la vida, una vez que nos encontró, tenemos que considerar todo lo que Dios quiere. ¿Cuál será el propósito de Dios una vez que nacemos de Él? ¿Qué han hecho ustedes o qué han considerado de Dios en su voluntad después de haber nacido de Él? ¿Qué será lo que Dios quiere? No sé si ya lo saben o no lo han descubierto. Y entonces, pues es una pregunta que es bueno de considerar. Que seamos como Jesús. ¿Cómo podemos ser como Jesús? Porque se dice fácil. Obedientes, amorosos, mansos, humildes. No. Todo eso tiene que ver, pero si fuera del 1 al 100, están en el 90, en el 82. Yo quiero el 1, 2, 3, 4, por lo menos. Para servirle. También está dentro de lo que es, pero eso no es lo primero. Amarlo y saludarlo. ¿O qué dijiste? Amarlo y adorarlo. Bueno, está dentro de las finalidades de Dios. Comunión con Él. Es la 78, creo. Por ahí va. Lo único que quiere Dios es lo que ustedes están haciendo. Conocerlo más. Uno nace y uno no sabe ni de dónde nació, ni qué nació. Todo lo va uno haciendo poco a poco. Cuando nosotros nacemos de Dios, como un bebé, también nosotros tenemos las ansias, el deseo de aprender. Si se fijan en un niño, bueno, no más que tenga un mes o dos y enseguida empieza a averiguar todo. La manera más fácil de ellos para detectar algo es con la lengua, por eso todos se lo comen. Lo que se hallan se lo meten en la boca. Pero para eso están las cosas que Dios dice también de nacer de nuevo. Acabamos de nacer, lo único que quiere Dios es que aprendamos todo lo que está escrito hasta donde podamos, que no nos los acabamos, aunque nos dé 120 años para cumplir aquí en la tierra, nos quedamos cortos, pero lo peor está en nacer y no alimentarse, o nacer y quedarse a penitas y volver costumbre o religioso o legalista algunos detalles. Lo que Dios quiere es que nos llenemos de su conocimiento. Porque si Él quiere que seamos como Él es, ¿y de dónde agarramos toda la sabiduría? Eso nos toca a nosotros considerarlo todos los días en la Biblia. Todo lo que Él quiere que sepamos está escrito. Y si hay algo que desea Dios, ya no es buscarnos. Ya nos encontró, ya nacimos de nuevo. Bueno, lo que sigue es llenarnos de toda la sabiduría que tiene su palabra. Por eso su palabra es eterna. Y todas las cosas que tengamos con Dios o que consideremos juntos con Él son con vistas a la eternidad.
no son cosas temporales. Entonces lo que Él quiere es eso, que maduremos. Hay escrituras varias que hablan de esto. Dice, bueno, ustedes deben seguir, decía Pablo, aprendiendo y leyendo y oyendo y considerando todo hasta que lleguen a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Y esa es una y un montón. Muchos creen que, bueno, ya nací de nuevo, ya confesé a Jesucristo, pues pura felicidad lo que viene. Pues no es felicidad. Lo que quiere Dios es conocimiento. Porque toda la vida que nos dé Dios aquí, aunque nos guarda y nos protege y nos advierte y nos dice consejos, tantas cosas, todo eso solamente es para aprender si es bueno o si es malo, para retener lo bueno y desechar lo malo. Eso nos lleva toda la vida. Así es que bueno, Jesucristo dice que su carga es ligera o no es pesada. Y Él quiere que ese yugo lo llevemos. El yugo es nuestro con Él. No es poner dos hermanitos ahí con un yugo. Se van a estrellar en los primeros pasos. No, el yugo es Jesucristo con nosotros, o nosotros con Jesucristo. Por eso Él está diciendo esto, de que su yugo es fácil y ligera es su carga. Esto es para los que de todo corazón han comprendido de alguna manera que todo lo que sigue después de haber nacido es buscar a Dios. Ya nos encontró, todo lo que sigue, aprender de su libro para vivir conforme a Él. Así es que veía Él a las multitudes y aún veía a los discípulos que se encontraban desesperados a veces, cansados a veces, que hacen su pretensión o lo que ellos anhelan al estar junto a su maestro. A veces son cosas que lo que enseñaba Jesucristo lo veían imposible. Tanto que ahorita lo que Él está enseñando saca algunos detalles de estos, pero casi lo que está tratando de hacer es, tienen que llegar al conocimiento más alto, porque todo lo que aprendemos, si es en una iglesia y es religiosa, pues la religión no salva a nadie. Si es legalista, pues ya tenemos un yugo de esclavitud. La ley no salva a nadie. No, necesitamos de todos los detalles que hay en la Escritura, que hay para todo tipo de hombres, de mujeres, de niños, de la edad que sea, siempre tiene el consejo en la estatura que tiene hasta que llegue a la estatura del varón perfecto. Así es que esa es la razón de nacer y la razón de ponernos el yugo de Jesucristo. El yugo de Él, como dice, no es gravoso y no es pesada la carga, porque no es nada más ponerse el yugo. Si se ponen el yugo es para hacer algo juntos. Si vamos a hacer algo juntos, a eso es lo que se llama carga. El yugo ya está, pero son dos cosas. Lleven sobre ustedes mi yugo. Mi yugo es fácil. Y la carga va a ser ligera porque lo que no pueda lo hago yo y vamos con Él. Si el yugo es Jesucristo. Así es que bueno, todas estas cosas está Él enseñando entre tanto. Está diciendo, vengan a mí ustedes.
¿Por qué una vez que nos encuentra venimos a Él, lo confesamos a Él y empezamos a considerar todo lo que ha dejado escrito? Por eso hay que leer toda la Biblia, toda la vida que vivamos, porque necesitamos entender que un versículo, un capítulo o un libro no es suficiente. Y uno a veces está complementado con otro. Así como todo lo que es Jesucristo va a estar complementado si estamos en un yugo con Él. Si el yugo es con otro, ya nos arruinamos, no vamos a llegar a ningún lado y vamos a quedar hasta degollados ahí, lastimados. Así es que bueno, en este sentido es, mi yugo es fácil, llévenlo, porque ahora a ustedes les toca buscarme. La búsqueda de Dios termina con la integración de Jesucristo, con todo lo que Él es, hasta llegar a su estatura. Bueno, una vez que estemos hasta donde hemos llegado, esa es la bendición de poder conocer a Dios. Por eso dice Juan 17:3, Jesucristo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. Sin Jesucristo no podemos saber nada de Dios. Podemos calcular cosas de cómo es, de cómo piensa, pero con Jesucristo sí sabemos exactamente lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y entonces la búsqueda es hasta que Él nos llame. Así es que las exigencias de los que llevan una carga pesada, Jesús los invita a llevar su yugo, que es fácil. Este yugo se adapta bien si se acepta con amor, mansedumbre y por nuestra libre voluntad. Un yugo a fuerza ya no está Jesucristo. En fin, todo esto va Él diciendo, pero podemos sacar muchísimas cosas de aquí. Bueno, vamos a ver otra cosa entonces. Así es que bueno, ahora dice él, porque empieza con otro detalle, lo último es, la solución a lo primero que dice es ponerse el yugo y estar allí hasta que nos llame. Pero lo primero que él dice, ustedes están cansados, cargados, trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Sin Él es imposible. Por eso dice, mi yugo es fácil. Pero esta situación de lo que Él está diciendo, ustedes por su cansancio, tienen que poder aliviar de todos sus esfuerzos hasta que conozcan la verdad. La programación nuestra está contaminada con lo del diablo. El diablo no es tonto y nos presenta sus engaños con algo de verdad, pero el fin de la verdad que él pone va a dar al infierno. Por ejemplo, como les dijo a Eva, con que Dios les ha dicho, no coman de todos los... No fue eso lo que dijo, nada más de un árbol. Sí, pero con esa la enganchó para seguir platicando. Es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, y ustedes cuando coman van a ser como Dios. Y entonces, la primera verdad es que Dios sí le habló de un fruto, pero Él los engatusó. Y para nosotros tiene cantidad de cosas. Así es que todo el asunto de Él es engañarnos en cuanto a la espiritualidad.
Pero como el único que llevó y terminó todo lo que le mandó a hacer, bueno, fueron dos. Fue Jesucristo cuando dijo consumado es, y fue Pablo cuando dijo también a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo último, en el 4, dice, pues yo ya acabé, ya he guardado la fe, ya he hecho lo otro y lo otro y lo otro y lo otro, y ahora solo me queda el galardón, ya acabé. Al otro día le cortaron la cabeza. Pero bueno, lo que sabemos es que eso enseñó Jesucristo hablando del yugo y hablando de descansar. No hay manera de descansar. A veces uno dice con unas vacacioncitas y luego llega uno más cansado que si no hubiera ido. Pues con Jesucristo no pasa así, y Jesucristo no se está oponiendo a algunas vacaciones. Él las quiso tomar y no lo dejaron. Lo van a hallar en la Biblia cuando lo lean. Bueno, en el Nuevo Testamento, en Mateo y en otro está, pero bueno, ahí está como él se sintió muy triste cuando le trajeron la noticia, le acaban de cortar la cabeza a Juan el Bautista. Y como era el precursor de él, se afligió y luego les dijo a sus discípulos, vengan, vamos a un lugar para estar tranquilos. Y a donde fue ya tenía una multitud ahí. Él sí podía hallar un descanso y nos enseña que es bueno, es necesario cuando es algo que nos perturba. Bueno, así nos enseña Él lo que quieran, lo que ustedes se imaginen, todo está resuelto ahí. Es lo que Él enseña. Ahora vamos a ver algo que Él enseña y pues también es una cosa que bueno, a veces uno por la costumbre hace algo, dice algo, continúa con eso y no sabe si está en la verdad o en la mentira, o si es lo propio o es algo engañoso, o es algo que no es de Dios. Bueno, todo eso en la medida que nos vamos llenando de su conocimiento para llegar a la estatura, entonces lo entendemos. ¿Se acuerdan que muchas de las cosas que no les pareció desde el principio de Jesucristo, para empezar a decir, no, pero este no puede ser, y qué dice, y todo, entonces empezaron a oponérsele desde antes, pero este fue el colmo, porque él a propósito entonces hizo cosas que ellos, según ellos, eran pecados, eran cosas prohibidas por Dios, y era guardar el sábado. Jesucristo lo quebrantó muchas veces. Bueno, no lo quebrantó. Es que el concepto del sábado para los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, todo eso, tenían un concepto de sábado que no fue el que Dios estableció cuando dice, guardarán el día de reposo porque yo también descansé. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Mateo 12, del 1 al 8. Ahí es donde él empieza a decirnos. 12 del 1 al 8 de Mateo. Por aquel tiempo, en un día de reposo, Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos tuvieron hambre. Entonces comenzaron a arrancar espigas de trigo, a restregarle en la mano y a comer los granos. Los fariseos los vieron y le dijeron a Jesús, mira, tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en el día de reposo. Pero Jesús les contestó, es que ustedes no leen la Biblia. Bueno, hay que ponerlo de manera que ustedes lo entiendan, porque lo que dice, ¿no han leído lo que hizo David cuando en una ocasión él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes consagrados a Dios que solo podían comer los sacerdotes?
ese era peor sacrilegio que el día. Quién sabe qué día fue, pero esta acción que hicieron no estaba permitido comer a ninguno que no fuera sacerdote. El pan de la exposición, que eran 12 panes, se ponían frescos y todo. A la semana es cuando lo podían comer solo los sacerdotes. Y David, un día que andaba huyendo de Saúl, venía con una retaíla atrás de bandidos y tenemos hambre, y fue con el sacerdote y dice, bueno, no hay nada, no tenemos, solo están los panes de la propiciación. Y bueno, él dice, no, pues está bien, además necesito algo para defenderme, no tengo nada. Ahí está la espada con la que mataste a Goliat. El sacerdote ni siquiera le reclamó, porque era sacerdote, pero luego vino Saúl y mató a todos los sacerdotes y a los que estaban allí como levitas como descendientes pues de Aarón. Pero Jesucristo le está diciendo, acuérdense, lean para que vean cómo David hizo algo peor. Y como Dios no hace acepción de personas, a ver cómo estuvo lo de David. Dice que solo lo comen los sacerdotes y solo en el templo. Y ellos no cometen pecado, aunque no descansan el día de reposo. Ándale, pues ahí está la clave. Comer el pan lo ponían el sábado tempranito y el sábado en la tarde de una semana después ponían el otro y entonces podían comer el pan ya duro, seco, como estuviera. Pero solo podían comer los sacerdotes. Y David le entró y le dio a todos sus bandidos que tenía entonces. Dice entonces, pues les digo que uno más importante que el templo, donde solamente allí se hace esto, y entró David, uno más grande que el templo está entre ustedes. Ustedes no han entendido lo que significa la escritura, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué será eso? Pues yo creo que fue una novedad buscar qué quiere decir eso, porque muchas escrituras sabían, pero otras no la entendían. Y si misericordia quiere Dios y no sacrificio, entonces ¿cómo está el asunto? Tiene muchas áreas de referencia para estar seguros y no estar calculando, no, pues si Dios quiere misericordia, yo me compadezco, pero voy a hacer algo que no se puede hacer. No, si no es para contrarrestar la balanza. Tenemos que ver todo lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. En la misma escritura está un caso, y está también con Samuel, ya en los últimos años que le quedaban. Samuel, primero de Samuel, cuando está Saúl, y Saúl recibe una orden de Dios por medio de Samuel, acaba con los amalecitas, no dejes ni uno, a todos tienes que matar y acabas con todo. Entonces, cuando viene Samuel, dice, ¿qué hace? Él enseguida vino Saúl a recibirlo y le dijo, ay, qué bueno que llegas, qué bendición, ahora sí estamos completos. Dice, pero ¿qué es ese balido de ovejas y de vacas que oigo? Dice, pues fue el botín que sacamos y lo trajimos. Dice, pero Dios te mandó que acabaras con todo lo que tenía vida, y hombres, mujeres, niñas, todos. Dice, no, pero el pueblo se trajo eso para ofrecerlo a tu Dios, ya no era de él. Ahora era el Dios de Samuel. Y dijo él, locamente has actuado, porque todavía viene Saúl y le dice, también no le quité la vida al rey. Hijo, le dice, bueno, tráemelo de una vez. Y lo mató delante de él, lo hizo picadillo ahí.
Y el rey venía contentísimo. No, pues si no me mataron en la batalla y ahorita pues ya la hice. Así es que cuando vino, dice, no, ya la hice. El que la hizo mal fue Saúl, pero Dios no. Y lo degolló y lo mató y lo hizo. Bueno, todas esas cosas, algo le dice Dios. Que diga, le dice, bueno, sí, Dios se lo manda a decir a Saúl por medio de Samuel. Dios no quiere sacrificios de vacas robadas o ganadas en una batalla. Quiere misericordia, no es sacrificio. Y luego un sacrificio que no les costaba, más que quitarles el ganado a la gente. Pues misericordia quiero y no sacrificio. Tiene un montón de maneras de apreciarlo, aunque estamos considerando solo el sábado. Cuando los discípulos arrancaban una espiguita y luego se comían cruditas las cosas, pero ya sin la cascarita, y le dijeron esto, entonces el sábado tiene sus detalles. Misericordia quiero y no sacrificio. Pues todo eso, si lo entendemos, va a ser una bendición. No vamos a andar buscando dónde hace falta misericordia para dejar de hacer sacrificios. El asunto va más de nuestro entender, dependiendo de cómo estemos o qué estatura tengamos. Porque el Hijo del Hombre, sigue diciendo Jesucristo, es Señor del día de reposo. Y si es el Señor del día de reposo, Él tiene autoridad sobre el día. El día no me puede obligar a nada. Yo fui hecho para dominar todo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Adán y a Eva? Ahora, encárguense de toda la creación. Dominen sobre el aire, sobre el mar, sobre la tierra, sobre todo lo que vive. Ustedes tienen que tener dominio. Hasta el día entraba, pero el sábado, hacer un trabajo en sábado, esa no era una manera de guardarlo. Dios lo mandó y se los mandó a ellos, pero siempre salieron cometieron pecados peor que guardar el sábado. Y todavía lo guardan. Bueno, pues ese es el asunto. El reposo, el día y muchas cosas tenemos autoridad. Ya consideramos antes, reposo sin Cristo no va a ser reposo. Porque en Él encontramos el reposo. Aunque vayamos a vacacionar a donde sea. Con Cristo es como vamos a descansar. La otra cosa es que el día de reposo, Jesucristo tiene autoridad sobre el día de reposo. Es más, Jesucristo mismo les dijo en la sinagoga, ahí a propósito un sábado, que es cuando se juntan en la sinagoga, y le dijo, a ver, ven, párate allí, a uno que tenía la mano así impedida. Y les dijo, para que todos ya le dijeran algo, ¿qué cosa es bueno hacer? ¿Hacer algo bueno en sábado, sanar o no sanar? Nadie le dijo nada. No sé a quiénes me recuerdan. No hablan, no dijeron nada. Bueno, yo no sé de qué piensan ustedes, pero ninguno le dijo nada. Entonces le dijo al que estaba allí, a ver, extiende tu mano, y se acabó. Y sale el que era encargado de la ceremonia, de todo lo que hacían en sábado. No eran sacerdotes, eran personas que se encargaban para el pueblo y todo, y hasta por eso invitaban hasta que leyeran lo que les tocaba en el día. Pero cuando el encargado de la sinagoga vino y le dijo a toda la gente, a Jesucristo no le quiso decir nada. Para eso estamos toda la semana, o la semana pueden venir para orar y para untarles aceite y para hacer lo que el Señor ha mandado. Pero no vengan para sanar en sábado. Y Jesucristo todavía les dice, si tu buey o tu asno se cae en un barranco, aunque sea sábado lo sacas, y es un animal. No puedes sacar o sanar a alguien en sábado, un hijo
hecho a la semejanza de Dios, ni tenían argumentos. Pero todavía hay muchas cosas que nosotros podemos sacar del sábado. No por eso vamos a hacer lo que sea en sábado. Es más, cualquier día que hagamos algo que no es algo que a Dios le complazca, no le hace el día. Pero hay razones de por qué, por ejemplo, los judíos guardan el sábado. Los ismaelitas, los árabes guardan el viernes. Los cristianos el domingo. ¿Quién tiene la razón? Está en la Biblia. Pero ahí se las dejo porque luego él quiere que se las ponga como pregunta. Entonces, no me quiero pasar porque no diga. ¿De qué eran culpables los discípulos según la ley? Porque estaban restregando y, híjole, le acomodaron un montón de situaciones que estaban quebrando el sábado y lastimando la santidad de Dios, porque Él santificó el sábado. ¿Qué cosa era lo que hacían? O que ellos tenían como concepto de el sábado no se hace eso. Andar por los sembrados en el sábado. ¿Qué va a hacer en un sembrado si ahí es o quitas hierbas o estás colocando o estás espantando a alguien? No se pasaba por sembrados. Así es que ya era una cosa. La otra cosa era arrancar espigas de trigo. Eso es cosechar. ¿Cómo va a estar arrancando? Y frotarla. Eso es escaldar y hacerle y para que la pajita. Un montón de pecados nomás por ir haciendo eso. La otra cosa era restregarla con sus manos y luego comerse los granos. El sábado no se come cualquier cosa y tiene que ser en el lugar donde viven. Ni siquiera pueden sacar un lunch para hacer un día de campo. Tienen limitados qué distancia pueden caminar. Solo hasta la sinagoga que les quede más cerca, por eso hay sinagogas en cada barrio. Y así, eso era lo que era guardar el sábado para los judíos. Así es que había tantas acusaciones y tantas cosas del sábado, pero no se las decían, la decían por todos lados y él, bueno, dijo, está bien que estén pensando, pero están pensando mal. Lo que el Señor dice con el sábado no es lo que ellos tienen por normas, sobre todo con lo que hicieron los discípulos. Así es que cualquier labor de campo es un trabajo. Está prohibido hacerlo en sábado. También restregar las espigas y luego soplarle para la pajita. Todo eso era pecado para ellos. También era digno de muerte lo siguiente: pasar un arroyo. ¿Cómo pasar un arroyo? Cuando los arroyos pasaban y eran grandes, en un lugar y en el otro tenían zancos. Y entonces llevaban su carga y con zancos ya pasaban y no mojaban su mercancía, pero estaba prohibido por ellos. No, el sábado no se puede pasar con zancos, porque nomás de cargar los zancos es una carga. Bueno, otra cosa, una mujer no podía salir con listones en su pelo o hacerse trencitas allí, ni cosidos en sus vestidos, era llevar una carga para ellos. Así es que otra cosa, no se podía tener dientes postizos en sábado porque era llevar una carga. Bueno, no podía aliviarse un dolor si se daban un corte con un cuchillo, un hacha o se golpeaban con una piedra. No podían ellos hacer nada, ni siquiera echarse tantito vino o miel o aceite. No podían hacer eso porque eso es un trabajo. Los enfermos no podían enviar a llamar a los médicos en sábado, no había quien fuera. Un sastre no podía salir cargando con una aguja con la que hacía tiendas de campaña como las que hacía Pablo. Eran unas lonas tremendas, la agujota era tremenda. A veces le enganchaban ahí mientras sacaban y eso los mataban.
porque no se podía llevar carga en el sábado. No era permitido dar masajes para aliviar un dolor. Ay, le voy a sobar el niño, se dio un frentazo allí. No, es un trabajo. Bueno. Y así el que llevaba un pañuelo en la bolsa, 200 años se pasaron para poder llegar a la conclusión qué cosa es una carga. Y cuando llegaron, salieron con toda esa ridiculez. Y Jesucristo vino a decirle, bueno, lo que dijo mi padre no es lo que ustedes están respetando, eso no tiene nada que ver. Así es que si nos acordamos del libro de los Hechos, allí cuando, bueno, tienen que leer el 10 y el 11, pero en el 10 está un centurión romano, y el centurión estaba orando, se le aparece un ángel, bueno, hay una de cosas, y mandan a traer a Pedro. Y Pedro, cuando llega allí, empieza a decirle, ¿por qué me trajeron? Es que el ángel nos dijo, manden a traer a Pedro, él les va a decir cómo es salvo, cómo son salvos, cómo podemos ser. Y ya estando Pedro, apenas empezaba a decirle que es Jesucristo, y cayó el Espíritu Santo sobre todos. Entonces en el concilio estaba en Jerusalén, tuvo que ir Pedro para reclamarle por qué se había ido a meter a casa de un gentil, donde vivía el centurión. Se lo mandó a traer, le dice, aquí estoy, ¿qué? Pero meterse en la casa de un gentil era condenado por los judíos. Y dice, bueno, en el concilio vamos a ver en qué queda esto. Y Pedro empieza a explicar, dice, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre su cerviz, en lugar del yugo de Cristo, otra cosa, de los discípulos, de los que están aprendiendo? ¿Por qué le ponen un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nadie ha podido con la ley, porque la agarra de una manera que no es la de Dios. Hechos 11:4, ahí está la respuesta de Pedro, que es la que todo el asunto está muy interesante. Pero a la acusación que hicieron de los fariseos, Jesús les contestó saliendo en defensa de sus discípulos. No les echó en cara que se estaban apoyando en la máxima insensatez de los rabinos y de todos los que consideraron todo eso prohibido el sábado, sino que les citó escrituras. ¿Qué no han leído David? Chihuahua, hay que ir a leer allá a ver cómo está, porque según él es lo que está aquí, y a nosotros nos parece bien, sí, pero está escrito que no está bien, y él citó 1 Samuel 21, del 1 al 6, con lo que David hizo, comiéndose el pan de la proposición, que es peor que lo que ellos tenían por romper o por hacer algo en sábado. Y les dio 2 escrituras, Oseas 6:6 también. Las dos cosas se las dijo. Los dos casos se fundamentan en un mismo principio. Dios es misericordioso y ningún rito religioso tiene mayor importancia ante lo que Dios quiere. Para Él es más importante suplir una necesidad que estar aguantándose hasta que sea el otro día. Pero eso no los medían ellos. Estaban ya atribuyéndole a Dios algo que Dios no dijo nunca. Por eso Jesucristo a propósito iba los sábados y hacía lo que hacía. Y ellos pues nada más se indignaban, pero nunca le dijeron. En fin, todas las cosas que hacían, sobre todo trabajo, porque dicen, ese día no harás nada de tu obra. Y no harás nada. Bueno, ellos empezaron a calcular, bueno, caminar es un trabajo. Solo tienen ciertas distancias para caminar. Más de allí es pecado, porque el sábado no hacen nada. Pero tienen que ir a la sinagoga. En fin. ¿No siguen igual de exagerados como antes? Sí, bueno, ya hay muchas cosas que... según ellos no es exageración.
Y hay exageraciones de ellos que podemos decir es una exageración y nosotros estamos peor. Así es que mejor es no decir exageración. Sí, porque hay muchas cosas en las que le fallaron a Dios, pero no es lo que ellos tenían por ley. Lo del sábado no tenía nada que ver. Jesucristo nunca los acusó por eso. Hasta defendió a los discípulos y mencionó a David y a Oseas cuando él dice, misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, cuando uno ve eso, a Dios no le podemos decir, no, primero es el sacrificio, por eso hay que agarrar las vacas de otros para hacer... Todo eso era una situación horrible para Dios. No tenían idea de Dios. La razón, una de las razones por la que Dios envió a Jesucristo es para que nos diera a conocer el Padre. Y cuando Él dijo, soy hijo de Dios, y Dios y yo somos uno, lo querían matar a pedrada y nunca le creyeron. Y se quedaron donde están ahorita. Ellos tienen muchos problemas entre ellos. Y la iglesia no, creo que está peor. Ellos tienen muchas sinagogas. Y en la de nuestro hermano, el que nos lleva, nos trae y nos enseña un montón de cosas. Y con su rabino y en su sinagoga y todo. 2 veces le han querido quemar y le avientan cosas y le han quemado la sinagoga. Y bueno, pero si son judíos, si es el mismo Dios, es la misma escritura, es la misma ley que llevan. No, pero que todos, cada tribu está contra cada uno. Así es que no es exageración. Los cristianos también, todas las iglesias están peleadas con, no, y cuidado, te vas, y que esto y que lo otro. Y en lugar de orar, se ponen a criticar o a decir cosas. Todo eso no es de Dios. Dios nunca quiso eso. Bueno, si nos vamos con eso, no vamos a entrar. Va a empezar. Bueno, por eso estoy viendo que las exageraciones no son exageraciones. Es como lo que Jesucristo enseñó. En lugar de ver la viga que tienen en el ojo y no se dan cuenta, más bien la pajita que tienen, tenemos que ver el tronco de viga que tenemos. Y entonces por eso tenemos que ir viendo las cosas como Dios las ve, no como nosotros las interpretamos de las Escrituras. Dios no es como nos los imaginamos, es como Cristo dice, es como está escrito. Pero bueno, Dios no está escrito nomás en el Nuevo Testamento, hay que leerla toda. El principio empieza con Dios, el principio de nuestra Biblia, en el principio Dios. Y todo lo que veamos tenemos que verlo como Dios lo considera. Aquí Jesucristo, que es Dios, le está diciendo, esas no son leyes de las que mi Padre mandó para que se guardaran en sábado. En fin, todas esas cosas estaba él enseñando y eso hasta fue en la sinagoga. ¿Esa regla dónde la tienen ellos escrita? ¿Cuál? En el Talmud tienen muchísimas, porque esas no las pueden meter en el rollo de la ley ya está, ahí no tocan nada. Pero ellos sí tienen el Talmud y ahí es donde añaden cosas. Por ejemplo, Dios dijo algo sobre las tierras, los terrenos, y dice, la tierra que les voy a dar es mía. En Israel no se compra la tierra, porque es de Dios. Pero ellos inventaron lo que ahora está de moda por acá en Occidente, el condominio. A ellos los dejan vivir 90 años o 95 años en un lugar y están pagando impuestos y todo. Se acabaron los 95 años, a ver quién paga por eso otra vez y luego tiene que seguir pagando impuestos, luz, agua, todo. Pero la tierra no es de ellos. Es su tierra y la tienen que guardar y cuidar, y como han perdido muchas y andaban por todos lados, no saben qué hacer, ellos están muy confundidos en muchas cosas. Pero en el Talmud está cómo se puede hacer una transacción. ¿Por qué me tengo que esperar 95 años? Ni voy a llegar. Mejor la quiero vender ahorita. Todo eso está en el Talmud. En la ley no había nada de eso. Pero lo tienen escrito.
Ahora que vayan en el Museo del Libro, ahí están libros de la ley, como en el Talmud, ellos hicieron tantas leyes, hicieron un montonal de leyes. Y las tienen nada más para ellos en el pueblo porque fue su traducción. Ellos no pueden ni añadirle ni quitarle nada a los 10 mandamientos. Pero hace muchas cosas como estas del sábado porque ellos lo tienen en otro lado y es lo que han aceptado como verdad. Pero no es verdad. O sea, Jesucristo le está diciendo, así no es. O sea, el mandamiento que Dios les dio, básicamente era para que... No, era para, bueno, eso fue para calarlos. Ellos no saben qué hacer en el sábado. Y tanto, bueno, todavía guardan el sábado. Ellos han insistido tanto que ya van 2, 3 o 4 cosas, las mismas que les han pasado. Bueno, después de la segunda, la tercera, ya empezaron a ver y ya le buscaron cómo no quebrantar el sábado y hacer cosas que no se hacen sábado. Sí, porque le buscan a todos para quedar bien con Dios, pero a su modo. No le han preguntado a Dios, es imaginación de hombre. ¿Qué más está allí? Lo de la tierra, y bueno, así es lo de la tierra. También lo de las guerras. Dios le dijo, yo voy con ustedes y yo voy a estar. Y el sábado no peleaban. Y un día vinieron unos para atacar una ciudad israelita y llegaron el viernes, pero ya que se iba a meter el sol, dice, no, espérense, vengan para acá. Ahí se estuvieron, dice, nomás que se mete el sol, ya las tenemos. Ellos no pueden levantar una espada, ni pueden con una nada, porque es sábado. Pues se los escabecharon a todos, nomás se metió el sol y ya. Porque todo lo que era levantar algo, defenderse, eso es un trabajo. Volvió a suceder, eso está en el Antiguo Testamento, algún día se lo van a hallar ahí. Sí, pues tienen que ver todas esas cosas. Y en el Nuevo Jesucristo está dándole cómo están interpretando mal lo de atrás. Otra cosa que sucedió, bueno, también le fue igual. Cuando ellos en 1948 se hicieron del país y fue reconocido por la ONU como un país, ya tenían bandera, tenían moneda, tenían escudo, tenían el territorio y todo, ya, bueno, el territorio no era lo que Dios le había dado y todavía no lo tiene. Pero el lugar y todo eso, bueno, se los dieron y lo concedieron, hicieron su bandera y estaban allí con todas las cosas. Pero se acuerdan que en 2, 3, 4 años más adelante, 6 países vecinos los atacaron. La guerra de los 6 días. Y por supuesto, se esperaron al sábado. Pero en 6 días se lo acabaron. Y el sábado fue cuando más triunfo tuvieron. Porque el sábado todos tenían un permiso del rabino que le tocaba. En un ejército hay de muchos lados, pues el rabino les da un permiso para hacer lo que él daba permiso como sábado, el responsable del rabino no uno, entonces acabaron, y eran muy poquitos, acabaron con ejércitos tremendos. Bueno, ellos no acabaron, fue Dios. Pero el asunto está en que, por fin, ¿en qué quedó el sábado? Ahora un rabino tiene más autoridad que Dios. Pues todo eso ellos no hayan qué hacer y no van a saber qué hacer y todavía les va a costar cuando la iglesia no esté aquí. Entonces van a continuar ellos y entonces yo creo que lo primero que van a venir a hacer es agarrar las Biblias de los cristianos. Porque ellos se quedaron en Malaquías, solo el Antiguo Testamento, de ahí hasta Génesis. Nosotros lo tenemos todo. Pero nosotros tenemos más responsabilidad que el pueblo de él, los judíos. Y no podemos ni criticar a los judíos, ni por qué están en esa manera de estar procediendo, porque nuestra salvación viene de los judíos. Misericordia quiero
Y no sacrificies. Y nosotros no nos sacrificamos, sacrificamos a otro. Bueno, todas esas cosas está enseñando él del sábado y hay muchas cosas. El pueblo hebreo ahorita hablan de Dios, dicen de Dios, hay muchas cosas. Dios tiene cuidado de ellos porque no los va a dejar nunca. Pero muchos judíos se van a ir al infierno. Solamente un remanente va a quedar de los judíos. Y no dice qué número es un remanente, quién sabe. Pero de todos modos van a quedar de todas las tribus a los que Dios tiene señalados. No se sabe. Pero sí, nunca se van a acabar los judíos, nunca los van a sacar donde están y aún se van a extender más. Pero mientras, qué bueno que no vamos a estar aquí, porque esto se va a poner horrible. No nomás para los judíos, aunque más para ellos, porque los judíos, los israelitas y los cristianos somos los únicos que tenemos comunión con Dios. Todos los demás tienen un montón de cosas que no son Dios. Por lo menos no fue el que hizo los cielos y la tierra. Dios está dándole celos a ellos con nosotros. Y nosotros tenemos que ir considerando qué estamos haciendo, porque ya mero llega el tiempo de que venga Jesucristo. Ya falta poco. Por eso es necesario en qué plan estamos nosotros. Estamos viendo y estamos considerando que ellos no pudieron, se quedaron en la ley. Nosotros no tenemos que ver con la ley. No queremos decir que no nos vamos a hacer caso a la ley, porque Jesucristo nos vino a decir, ¿se acuerdan que está escrito? Pero yo les digo, y nos los puso más fácil. Entonces tenemos que estar apercibidos de qué es lo que nos toca, porque Dios no tiene a nadie en la tierra, a ustedes y a mí. Y tenemos que saber en qué plan estamos. Así como muchos judíos ellos ni van a ser levantados. La iglesia sí, pero ¿cuál es la iglesia? ¿Las que se están peleando? ¿Las que están criticando? ¿O las ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Eso es una bendición y Dios va a dar una revelación para que se ubique la iglesia. Así como está, no va a venir, pero va a ir cambiando. Y no va a cambiar en 2000 años. Ahora va a ser más breve el asunto. Por eso, Jesucristo que está diciendo, acuérdense de ellos, y vine a los míos y los míos no me recibieron. Sí, pero a todos los que los recibimos, esa es la iglesia. Y en fin, así está el asunto que está explicando Jesucristo de el sábado. Recalcó también que muchos trabajos eran necesarios hacer en el templo en el día sábado. Y lo hacían. Y luego el sábado, que no eran judíos también, ¿no les dio la misma ley a ellos? Bueno, cuando uno quiere ser más papista que el Papa, sale mal. Bueno, no sé cómo ponerlo en cristiano, porque el Papa, quién sabe cómo esté. Pero de todos modos, solo Dios suple la necesidad y nos indica cuál es la importancia de las cosas. Por eso, si nosotros decimos algo y estamos pensando en Dios y no metemos a Dios, el que lo recibe va a decir, sí, pero es el diablo. Porque decimos las cosas a medias. Bueno, todas esas cosas Jesucristo empezó a decirles y a decirles. ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito? Muchas cosas Él empezó a decirle, tienen que basarse en lo que Dios dejó. Y lo único que dejó es la Biblia. Así es que se había de anular el culto de Dios para guardar el sábado, porque no podían trabajar ni el que se encargaba de la sinagoga ni los sacerdotes. Pues no puede ser, pero lo hacían y ellos, según ellos, eso estaba bien. ¿Cuál de ellos es mayor? ¿El templo, el día sábado o quién es el mayor? Por eso en varias ocasiones Jesucristo dice, bien mayor que el templo y mayor que el día está con usted, está aquí. Pero no lo aceptaron ni lo quisieron. Así es que
todas estas cosas Jesucristo las tuvo que decir, pero directo. Si el servicio al templo era importante y el servicio al Señor del templo era el sábado, entonces ya le está fallando a dos, al Señor y al día. Pero no, el día no era para unos y para otros no, y en fin, cosas que nunca quedaron escritas. La historia de Samuel 21 del 1 al 6, allí nos enseña que cada semana se reemplazaban los panes. Los que comió David no eran para ningún gentil, si pudiéramos decir, para nadie que no fueran los sacerdotes. Así es que esos panes no habían sido reemplazados, y aunque fueran reemplazados, no lo debían comer, pero lo comieron y nadie dijo nada, ni el sacerdote. Y con todo de que era tan tremendo el respaldo de Dios para David y para el sacerdote, un cusita, bueno, era uno que no era hebreo, fue y le dijo a David, ¡ay, anda David! Y le dieron las comidas y le dieron espadas para pelear. Y viene Saúl, bueno, manda a otros, pero él va también y manda matar a todos. Fueron como 70 sacerdotes, bueno, todos los mataron. Así es que bueno, todas estas cosas están escritas para que no nos pasen o para que consideremos lo que Jesús está diciéndole a los suyos, aunque no lo recibieron. Si nosotros lo recibimos, ¿por qué meter la pata otra vez donde ellos la metieron? Jesús les estaba diciendo, si ustedes me condenan, tendrán también que condenar a David, porque yo estoy quebrantando el sábado y ustedes ya, si ya está escrito, David también quebrantó. Entonces, mi padre, David, yo, bueno, ya no quedó nada. Por lo que ustedes, a su juicio, están diciendo que es ley. Así es que es fácil darse cuenta con lo que él pasó. Algo que los líderes religiosos no podían hacer sin originar un tremendo alboroto entre la gente, fue lo que Jesús hacía y decía. Y la gente decía, tiene razón. Los otros no hallaban qué hacer. O decían blasfemias, dice este. Pero en fin, la desobediencia a las leyes de Dios, nunca incurrió Jesucristo en ninguna desobediencia a la ley. Hay muchas cosas entre los judíos que parecieran más que el sábado, y guardan el sábado y vemos bien el sábado. Yo no veo que ellos tengan el sábado, están haciendo lo que la ley dice para ellos, pero lo que le han añadido para guardar el sábado, eso no es de Dios. Y ellos lo hacen, porque según ellos sacaron qué cosa es un trabajo, y entonces hacen cosas que dicen que eso es un trabajo. Así es que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Con eso ya tendríamos. Pero ellos no lo entienden porque no aceptan el Nuevo Testamento. Marcos 2:27 nos dice en referencia a lo que Jesucristo les dijo. Así es que el hombre fue creado antes de que existiera la complicada ley que obligaba a guardar el sábado. Y todos los de antes, que no guardaron ningún sábado. Y entre ellos estaba Abraham. Abraham no guardó ningún sábado. A Moisés se lo dijeron y medio empezaron. Pero eso no les quitó nada. Antes Dios tuvieron más comunión con ellos. Así es que el hombre no fue creado por Dios para que fuera víctima y esclavo de un día, del nombre de un día. Así es que bueno, todas estas cosas explicó Jesucristo. Los 10 mandamientos prohibían trabajar en el día de reposo. Éxodo 20, 8 al 11. Esa era la
letra de la ley. Pero como el propósito del día de reposo era descansar y adorar a Dios, los sacerdotes podían trabajar para llevar a cabo los sacrificios, conducir los cultos de adoración, las alabanzas. Esta labor sabática, todos los que la hacían estaban rompiendo el sábado. Dios no le dio una dispensa como los rabinos para que ahora sí puedan agarrar un rifle y tirar. No. La ley de Él está tan bien hecha y bien simple que no podemos estarle añadiendo cosas, que no, ellos lo hicieron. Jesús siempre enfatizó la intención de la ley. Y la ley, por eso vino la ley antes para los judíos. Para nosotros no es que la ley no sea, pero gracias a Dios, nosotros no tenemos la ley como una guía, porque la ley no salva a nadie. Lo que nosotros necesitamos es salvación. La ley, cualquier ley, no salva a nadie. Jesús siempre hizo pues énfasis en que no anduvieran, por eso hizo milagros los sábados, que se dieran cuenta. Y los fariseos se habían olvidado del espíritu de la ley. No, la ley es rígida y como está. Pero la ley también tiene espíritu. Se lo quitaron, lo hicieron como quisieron. Así es que en forma rígida demandaban que se obedeciera al pie de la letra la interpretación que ellos le dieron, no la de Dios. Ni siquiera dijeron, vamos a decirle a Dios para que nos diga cómo está el asunto. En muchos lugares del Antiguo Testamento, cómo se enojó Dios y decía, bueno, le dijo después que murió y todo, y el que siguió a Saúl, Dios le mandó a decir como un profeta, ¿qué no tienen Dios en Israel para que ir a buscar a una bruja a que le diga el futuro? Y a otros reyes se los volvió a decir hasta que le colmaron el plato y ya dijo Dios, ya no se puede. Voy a mandar a mi hijo, voy a escoger un pueblo que ni me busca, ni sabe, ni me conoce, pero ellos me van a dar un lugar que no le dieron los hebreos y es la iglesia. Así de simple está la cosa. Así es, el mejor uso que le podemos dar a las cosas sagradas es ponerlas al servicio de los que padecen necesidad. Ese es un modo auténtico de dárselas a Dios, o que sean útiles al que no sabe nada para que tenga algo de Dios. Por eso dice, ahora vayan y cuéntenselo a todo el mundo, como quieran, con señas, con letras, con idiomas, como sea, pero vine a los míos no me recibieron. Me hicieron un montón de cosas y hasta me mataron. Entonces, ahora les toca a ustedes, vayan y díganle. Eso fue lo que hizo Pablo, Pedro, todos los discípulos, Andrés, y los mataron. Y a todos los empezaron a matar. El que duró más fue Juan. Pero en fin, todo eso es con el espíritu de la ley. La ley es rígida cuando es del mundo, no tienen ni idea de lo que es ley. Pero con Dios es de otro modo. Él la dio, tiene que tener espíritu. Quítenle el espíritu, es cuando le añado lo que yo creo que de esa, y cada quien cree lo que cree. Así es que así hay en la historia la historia de un rey mago, pero no lo vamos a ver porque es un cuarto rey que... ¿Se acuerdan cuántos vinieron a Jesucristo cuando Él nació? ¿Cuántos? No, en la Biblia no está eso, dice mi hermano. No se sabe cuántos fueron. Se suponen 3, porque fueron 3 los regalos. Se suponen 3, porque de alguna manera, ellos fueron, pero eran 4.
Y el cuarto, pues ya no nos da tiempo. Si no, luego él me va a decir, no, que pues ya no hay que ponerle esto en el examen. Y ya me dijo que mejor nos vayamos aquí al... Este es el sábado, ahí hay un montón de cosas. El Señor dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Proclamó ser más importante que la ley y estar por encima de la ley y de cualquier día. Bueno, no se daban cuenta los judíos, o bueno, los israelitas, de que Jesús, el Hijo de Dios, era el creador del día de reposo. Jesucristo, cuando dijo, sea la luz este día, Jesucristo era el que ejecutaba todo. Es el verbo de Dios, Dios habló, Jesucristo ejecutó, en fin. Todas esas cosas no las aceptaron ellos, nosotros sabemos que así es. Mientras no la acepten, bueno, solo tenemos que orar por los judíos, por Jerusalén. Y nada más, porque tenemos que orar también por nosotros. ¿Quién sabe a qué iglesia pertenecemos? Y a veces pensamos que es por la que Cristo va a venir. No es por decirlo. ¿En qué me demuestran eso? Se lo demuestran a Dios, yo no me los voy a llevar. Pero yo me voy a ir. Si ustedes quieren quedarse. Así es que él fue allí, fue a la sinagoga, ya se lo dijo delante de los que estaban allí. ¿Cuántas cosas hizo él para poderles enseñar? Al contrario, cada vez tenía más enemigos entre los que dizque estudiaban la ley o estudiaban todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Así es, Jesús sabía todo lo que habían hecho con la ley. Nada que fuera de Dios era lo que ellos atribuían guardar el sábado. Por eso les dijo en la sinagoga, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Es lícito salvar la vida o matar? No le dijeron nada. Entonces les dijo, bueno, ven tú que estás allí. También el que estaba impedido ahí con la mano tiene su historia, pero está ahí en los evangelios. A ver cómo está en la Biblia mía. Dice que él que estaba así impedido, dijo, me ando escondiendo la mano por algún lado y ahora me pongo en medio de todos. Yo no quiero pasar más vergüenza, ya bastante tengo con estar así. Ponte en medio. Si no hubiera obedecido, no hubiera sido sanado. Podemos pensar muchas cosas cuando Dios quiere sanarnos y a veces no sanamos porque estamos juzgando un montón de cosas y no lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así es que cada ejemplo que tenemos con muchos de lo que es Jesucristo, nada más para el sábado. Vamos a entrarle a otras cosas. Pero en el sábado lo que hizo con el hombre fue sanarlo. Y con aquella mujer de que estaba encorvada porque Satanás la tenía así, también era sábado. Y así muchos. Pero todos tienen una razón para aprender y para estar exactamente en el lugar que Dios quiere. Muchos abandonaron a Jesucristo por causa de la oposición, de que los principales no lo aceptaban. Muchos del pueblo sí lo seguían, pero ellos estaban subordinados a las autoridades espirituales que tenían. Entonces, Dios mediante la otra vez, vamos a ver rapidísimo cómo fue que por poco se queda solo Jesucristo. Fue tanta la oposición que hasta sus discípulos dijeron, se ofendieron, no sabes lo que les dijiste. Sí. Bueno, lo vamos a ver la otra vez, Dios mediante, y vamos a considerar más de la autoridad de Jesucristo.